Carla. Hola, Hola. hola, ¿cómo Claro. están? ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿cómo andás, Jacinto? ¿Bien? Ah, bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal todos mis compañeros, compañeras? Por acá todos bien. Qué bueno. Nosotros sí vimos en YouTube, salía la voz y salía también el, el video. El, Mira, ¿El video de qué clase, Jacinto? ¿De la 1 o de la La 2? clase anterior. de la 2. De la 1. La 2. Sería en realidad la 3, porque la 1 no la grabamos porque andaba re mal. La 2 sí la grabamos y la subimos, que era un video como de 2 horas. Y el 3 Ah, era de 40 minutos. ¿Se acuerdan que después salimos y volvimos a ingresar? Yo después me olvidé de grabar otra vez, entonces Bájenla. no pudimos. pero una parte. Ya, bueno. Pero ¿Cuál pudieron ver ustedes? La segunda clase, me parece. Claro. mm, Entonces con la tercera clase tuvimos un problema. Yo ahora me voy a fijar. Porque, ya. porque yo no estoy así, les cuento. Mi mamá se fue de viaje y se quedó varada, no pudo volver. Entonces yo estoy en la casa de mi mamá porque le cuido a las mascotas, las perras, que también hay unas que son mías. Y yo vivo en la casa, en otra casa. Entonces, por ejemplo, en la casa de mi mamá no tengo internet y acá en mi casa sí, entonces me tengo que venir para acá. Entonces no puedo, no tengo conexión todo el tiempo. Y, Bueno, pero hoy voy a estar acá, así que lo voy a, ya que vine para acá, porque tengo que venir para acá, para mi casa, lo voy a chequear. Espero que el video haya salido bien, si no lo vamos a, si no está perdido. Ay, claro, eso sí. Pero bueno. Ahora ya estamos grabando otra vez. Bueno, Hola, bien, hola Carla, buenas tardes a ¿saben? todos. Hola. Porque quería hacer una consultita antes que comiences la clase, porque hay secretaria, es otra la secretaria, ¿no? Por lo que sumé, o la misma es, la secretaria del curso. Claro, son varias las chicas. Ahora está Bien. Porque yo tengo una consulta, Isabel. Yo hoy fui al cajero, hice el pago de los 2 meses, por ejemplo, agosto y septiembre. Yo, ¿a dónde le mando la copia de lo que me dio el cajero? ¿A quién se lo mando? Ese es porque tengo que enviarlo. ¿Me lo podés Por el mandar a WhatsApp. mí o se lo podés mandar a Brisa? Y la saco y se lo mando al grupo, la foto, o O ella tiene mandarlo al grupo. algo particular. Ujú. Pero ella, por ejemplo, porque no dice detallado el mes, vos pagás, porque como el mes son 500 pesos, bueno, yo pagué agosto y septiembre, entonces pagué todo el combo, entonces, pero no tengo detallado el mes, eso lo quería preguntar yo. ¿Ellos se encargan de detallar todo eso hasta Claro, claro, noviembre? claro. El centro de arte se va a encargar. Bien. Ajá. Pero no tenemos ningún número de ella particular para enviarle el recibido del banco, el ticket del banco, Y en el o con grupo, lo que ya hicimos ya está. en el grupo Por el ella WhatsApp. se agregó, la Bien. agregaron en el grupo y está Ajá. su número ahí. Bien, 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 bien. Ahí estaría. Brisa, Si nos Brisa estás sería. escuchando, ¿nos puedes mandar tu número de teléfono? Así te enviamos eso, porfi. Bueno, ella no está con el audio ni con el video, perdón, activado, pero nos está escuchando, así que seguramente que ella nos va a mandar. Bien. ¿Cómo anduviste, Isa, con el texto? Bien, bien, pero por ahí no quiero avanzar mucho, porque por ahí hago mi lectura personal
y si puedo por ahí aportar o si me queda bien, listo, pero sí, bien. A mí me gusta, yo ya lo que está haciendo, como que te da otro pantallazo. Por ejemplo, yo ahora voy a empezar a trabajar dentro de los contenidos, porque tengo también un proyecto de radio. Me Ujú. brindaron un espacio el día sábado para trabajar con todos los estudiantes del tercer ciclo. Entonces a mí me viene muy bien porque es cómo voy organizando la noticia, cuál puede ser mi objetivo, el propósito, ser más puntual en el trabajo, porque por ahí vos podés decir de todo, pero no puntualizás a qué público, no puntualizás cómo construir esa noticia, si la voy a construir yo, la van a construir con todo el grupo de estudiantes. Entonces a mí me parece que lo más rico lo vamos a construir entre todos. Porque yo soy una intermediaria, los protagonistas principales son los estudiantes. Entonces ellos Claro. están esperando esto y bueno, a mí me ha servido un montón. Por eso yo hago lectura y me gustan los autores, porque por ahí son parte de fragmentos, pero me tengo deseo de comprar cuando pueda ir a Zapala el libro de Alsina, porque me llama la atención, por nosotros tenemos el módulo 2 nada más. Por ahí Claro. ver porque lo crítico, cómo busca, cómo trata de buscarse de otra fuente, y me llama mucho la atención. Por eso cuando tenga la Es posibilidad re de comprarme el interesante. libro, lo voy a comprar. Sí, sí. Sí, Sí, bien, bien, bien. Sí, me ha servido bastante, así que me gusta. qué bueno, Isa, genial entonces. Isa, Isa, ¿sabes que yo tengo un número de WhatsApp para poderle mandar a las chicas el comprobante del pago de las cuotas? Ah, bueno, ¿y lo podés subir al grupo? Bueno, Porque bueno, ahí nos después quedamos lo subo. todos ya porque es todo un tema para nosotros nuevo para pagarlo así, porque antes lo pagábamos en el cajero, mandaban, pero a mí me llevó tiempo, porque acá los cajeros tampoco determinado día, cantidad de gente, es todo un tema. Bueno, Así yo que ya quedando uno así. lo subo al grupo, sí, después. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, gente, les muestro, parece que ya no se va a conectar más nadie más. Inés, ¿nos escuchás? ¿Estás conectada? Hola. Hola Inés, ¿cómo estás? Ah, Hola. hola, Qué bueno Inés que te pudiste conectar. ¿Te querés presentar para tus compañeros? hola, ¿me ven? Sí, sí, ¿Me sí, sí. escuchan? Bien, qué bueno poder conectarme por fin. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y vos Inés cómo andás? Ansiosa, ansiosa de poder conectarme y de poder compartir con el grupo de estas clases, que me parecen súper interesantes. Así bueno, feliz de poder conectarme. Qué bueno. Inés, contanos de dónde sos? ¿A qué te dedicás? Bien, yo soy estudiante de enfermería. Además trabajo en radio, en una radio municipal de aquí de Las Lajas, y bueno, es uno de los motivos por el cual me interesa aprender lo que es el periodismo y demás. Así que, nada. Buenísimo. Bienvenida entonces. Inés, ¿y pudiste ver Gracias, Carla. algunos videos, el texto con el que estamos trabajando? Sí, estuve leyendo el texto que me hicieron llegar, lo estuve leyendo, largo, así que me queda todavía por leer. Y bueno, las clases que me hicieron llegar, hay una que sí la pude observar y otra no, porque como que estaba en silencio, no tenía voz. Bien, a todos nos pasó lo mismo entonces. Yo cuando termine la clase voy a ver si lo puedo subir otra vez al video. Ujú. ¿Sí? Bueno, les comento, Bien. Sí. les comento cómo vamos a trabajar hoy. Les voy a mostrar. Bien.
¿Pueden ver? Sí. Esta es una guía de lectura para poder trabajar el texto. Ustedes van a tener que responder estas preguntas en la que se ven lo que hemos visto, el acontecimiento, cuáles son las 3 premisas que saca el autor en el primer párrafo, que las estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Al principio de la clase, que los acontecimientos se generan afuera del sujeto, que no tienen, la segunda es que no tienen sentido fuera del sujeto porque es él el que les da sentido, y la tercera que se da una relación de inclusión entre ambos, y que los acontecimientos están compuestos por los caracteres y los elementos externos a los que el sujeto va a aplicar su conocimiento. Esa es la primera pregunta. Después tenemos cómo se establece la construcción social de la realidad, que también está en el texto. El proceso que le va a permitir al sujeto transformar esa facticidad objetiva en una estructura subjetiva de sentido. ¿Se acuerdan que hablábamos de la facticidad, cómo se nos presentan los elementos como si fuesen reales, pero es el sujeto el que va a transformar eso en un sentido, ¿no? En una estructura diferente. ¿Se acuerdan que lo fuimos viendo? Todo esto está en el texto. ¿Qué va el acontecimiento social? ¿Por qué está determinado? ¿Qué dice en Penn sobre el acontecimiento? ¿Cómo incide el sistema en el acontecimiento? Yo esto se los voy a enviar. Cuando termine la clase, Nada. se los envío. Bueno. Después tenemos, en donde nos quedamos la semana pasada, sobre la evolución histórica del acontecimiento. ¿Qué entiende Sierra Bravo sobre los acontecimientos sociales? ¿Cuáles son los problemas en el momento de definir qué es la trascendencia social? ¿Qué es la subjetividad? ¿Se acuerdan que se los di? Sí. Según Kant, bueno, ustedes pueden poner según Kant o quien quieran, con quien se sientan más cómodos. Los periodos de la comunicación que diferencia Tudesc, quién era la información, quién generó la aparición de la imprenta, quién controlaba la información, cómo fue el ejemplo de la Gaceta de Francia o el otro en Hermelin en 1848. Después tenemos en la gran época de la gran prensa de masas, en qué se convierte la prensa, porque es una prensa sensacionalista, qué tipos de periodismo podemos distinguir. Todo esto está hasta la página 6 del texto. Bueno. Después comienza la naturaleza del acontecimiento, pero eso lo vamos a ver más adelante. Este trabajo me lo van a tener que entregar, vamos a hacer una apuesta en día jueves, se los van a llevar hoy. ¿Van a estar bien? ¿Han llegado ustedes más o menos a leer hasta la página 6? Sí, yo sí. El acontecimiento de la comunicación de masas, sí. Buenísimo. Bueno, la clase pasada nos quedamos en la evolución histórica del acontecimiento. Bueno, vamos a hacer como un pequeño resumen para la compañera Inés, que no ha podido estar en estas clases. Inés, nosotros tomamos el texto de Miguel Rodrigo Alsina, en el que en un primer momento él habla de acontecimiento. Él es Miguel Rodrigo Alsina, ¿lo ves? Escribió este libro, La construcción de la noticia, en 1989, y lo que veíamos era de que los problemas que él manifiesta a lo largo del tiempo, o desde los inicios de la comunicación, siguen siendo
problemas actuales, ¿no? Y con lo que nosotros trabajamos es el capítulo 2, que se llama la producción de la noticia. En este capítulo 2 se hace todo un desarrollo en el que el autor toma primero el acontecimiento para después transformarlo en noticia. En noticia, bien. Entonces tenemos que el acontecimiento va a iniciar el proceso de la producción de la noticia, y él toma 3 puntos importantes de esto. Dice que el sujeto va a reconocer y a construir el acontecimiento. El acontecimiento no tiene sentido fuera del sujeto porque es él el que le da sentido. Y 3, que se va a dar una relación de inclusión entre ambos. ¿Qué es lo que más le llamó la atención a los compañeros de estos puntos? ¿Alguien quiere acotar algo? A mí me pareció interesante lo que cuenta de que lo que pasaba en el pasado, o sea, en una parte describe el poder que tenía la comunicación y los medios, pero que los grandes poderes como la religión y todos los demás no tenían todavía en cuenta lo grande que podía llegar a ser. Y una Bien, vez Víctor. que se dieron cuenta, censuraron, empezaron a censurar, a crear noticias, hechos, acontecimientos convenientes, creo que le dice él, Claro. que servían para agrandar la imagen, mejorar la imagen de los políticos, de los religiosos. Y Bien, una bien, vez que bien. empezó, y tanto hoy en día se sigue haciendo, y no ha cambiado en nada esa práctica de censurar y de buscar los acontecimientos que más le convienen a ciertos grupos. Bien, bien, re Eso me bien, pareció Víctor. interesante y es algo que no está bueno, pero se sigue dando. Claro, sigue pasando. Bien, eso ocurre un poquito más adelante cuando el autor comienza a hablar sobre la evolución histórica del acontecimiento. Lo que el autor dice en un primer momento, de lo que habla es sobre cómo se construye la realidad social por parte del sujeto. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo lo de la subjetividad? Que nosotros vamos a ver lo que estamos preparados para poder ver, como en simples palabras. Y que en esa construcción social de la realidad se va a dar una relación entre la realidad y el conocimiento que nosotros podamos poner sobre eso. Y se acuerdan que hablaba de volición, de que el acto de la voluntad de cada persona, que vamos a percibir lo que nuestros sentidos, lo que nuestra mente nos permita percibir, nuestro contexto, nuestra historia. Nosotros los vemos como si fuesen independientes y eso está bien, pero nosotros somos los que vamos a poner en juego nuestras habilidades para poder construir un significado sobre eso que estamos viendo. Y cada persona va a generar un significado diferente dependiendo de cada uno, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo del perro? El ejemplo también puede ser de la silla, vimos de un extraterrestre. También puede ser, por ejemplo, de un extraterrestre. Todos los vamos... ¿Quién le puso antenas al extraterrestre? ¿Quién lo imagina con antenas? O con una cabeza grande. Cada uno se va a imaginar un extraterrestre, un perro, una silla, dependiendo de sus gustos, de su cultura, de su contexto. De eso es lo que habla el autor en su primer página, sobre esa construcción que el sujeto nosotros hacemos sobre la realidad, sobre lo que está fuera de nosotros. ¿Bien? Sí. Y que esas cosas que nosotros vamos a recibir de afuera van a ser representadas como si fueran verdades, ¿no? Por eso hablaba de la facticidad, que las damos como si fuesen reales. Y está bien, son reales,
pero nosotros somos los que les vamos a dar esa importancia o no de lo que suceda, ¿no? Después, él también habla sobre la intertextualidad. ¿Se acuerdan? ¿Qué era la intertextualidad? La intertextualidad es cuando recibimos, de un hecho determinado, recibimos otras cosas que se parecen. O hablando de un texto, nos podemos referir a otra cosa. ¿Bien? Sí. Y teníamos un concepto de que el acontecimiento, decía en Penn, que el acontecimiento se iba a dar siempre poner en contraposición con otros hechos y se iba a comparar con otros hechos a través del sistema de la comunicación. Es decir, los medios de comunicación, lo que él también llamaba la comunicación institucionalizada. ¿Bien? Y que ese sistema va a determinar, va a tener una construcción misma del acontecimiento. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Después lo que vimos es sobre la evolución histórica del acontecimiento. Y vimos de que los medios, a lo largo del tiempo, no han tenido el mismo tipo de acontecimientos sociales. Y que los acontecimientos sociales, según Sierra Bravo, se pueden entender como que tengan un hecho que tenga una cierta trascendencia social. ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos de trascendencia social? Una de las preguntas que ustedes van a tener para responder en el texto es sobre los acontecimientos. ¿Cuáles son los problemas? La pregunta 8 dice, ¿cuáles son los problemas en el momento de definir qué es la trascendencia social? Y ahí el autor dice que nos encontramos con los problemas que pueden ser, en un primer momento, por el protagonista o por el objeto de cómo se desarrolla ese acontecimiento. También va a ser muy importante la publicación y que va a tener una fuerte incidencia en los parámetros de la formación política o social que van a determinar el hecho, siempre desde la persona que emite ese mensaje. Entonces, esa trascendencia social que él dice Sierra Bravo, de que tiene que ser trascendente, ¿quién va a tener el poder de definir si es trascendente o no? Los que están en un determinado lugar de poder. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Después Tudesc, vimos que Tudesc habla del carácter subjetivo del acontecimiento. Y ahí vimos lo de la subjetividad. Vimos, Carla, ¿te puedo hacer un aporte? Porque quedamos en la parte de que hiciste una pregunta de qué nosotros entendíamos por subjetividad. Y después nos diste la definición de Kant. Y no trabajamos los periodos que él establece. Por Claro. ejemplo, no trabajamos nada de eso. Claro, ahora vamos a eso. Ahora vamos a bien. eso. Entonces vimos de que Tudesc se va a parar desde la concepción de acontecimiento, desde el punto de vista de la subjetividad. Y esta subjetividad él la ve a lo largo del tiempo. Y ahí es cuando vamos a trabajar y nos vamos a introducir con lo que decía Víctor, de que Tudesc define 3 periodos en los que se va a modificar la naturaleza del acontecimiento. En un primer momento tenemos el acontecimiento antes de la prensa de masas, ¿lo ven acá? El acontecimiento durante la hegemonía de la prensa de masas, y el acontecimiento en la actualidad. Él a lo largo del texto, después hay otros autores que también hablan sobre los periodos de los orígenes de la prensa, cómo se ha dado el acontecimiento a lo largo del tiempo. Tenemos a Vázquez Montalbán, tenemos a Fernand Turrou, pero
En un primer momento lo que el texto hace es tomar el periodo de Tudesk, antes de la prensa de masas. Pueden ver, por ejemplo, en la página 2 del texto, que Tudesk, tenemos los 3 puntos que yo les puse acá, de Tudesk. Sí, sí. Bien. Después, él dice que Vázquez Montalbán, de las primeras edades de la prensa, el periodo de la lucha de la libertad de prensa aplastada por la contrarrevolución en la Santa Alianza, todo esto al principio, siglo XVI. Y después, Turrou va a comenzar a hablar desde los inicios, de los orígenes. ¿Y cuándo comienza a originarse esto? ¿No? Entonces, hace eso para después llegar a 1914. Pero el texto se para en un primer momento con esta premisa, con estos puntos de Tudesk. Dice que hay diferentes autores que hacen caracterizaciones de cómo fue el avance de la prensa a lo largo de la historia. Pero se para en un primer momento con Tudesk. ¿Bien? Con esta línea que yo les dije acá. ¿Se entiende? Carla, cuando vos decís acá de Fernán, ¿cómo es? Terrú, ¿es? Sí. Desde sus orígenes, y ahí no entendí, desde sus orígenes hasta 1815. Claro, desde los orígenes de los medios de comunicación, porque Ajá, él eso lo va a definir cada autor, porque nosotros claro, podemos tomar en un primer momento como primer medio de comunicación el lenguaje hablado, antes sí, que la escritura, después pasa la escritura a lo largo del sí, tiempo, y después va a venir la imprenta que va a generar un modelo, una interrelación ya mecánica, sí, 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 pero hacia eso vamos. ajá, sí. Entonces, nos vamos a parar a partir de la página número 2, cuando dice antes de la prensa de masas. Donde dice el acontecimiento antes de la prensa de masas. No, más abajo. Después de Montalbán y después de Turrou, dice 111 antes de la prensa de masas. Ah, sí, está bien, sí, sí, sí. Entonces dice, el conocimiento del acontecer era un privilegio de las clases dominantes, ¿no? Sí. Nos vamos a parar entonces en antes de la prensa de masas. Creo que se nos va a terminar, en 6 minutos se nos termina la reunión, salimos y volvemos a ingresar. Bueno, lo que dice el autor es que Bueno, antes de la prensa de masas, ¿a qué se refiere con prensa de masas? Se refiere al momento en el que en 1458 aparece, 1456, perdón, la imprenta, y eso va a generar de que se dé inicio a los primeros diarios. Todo esto en Occidente, en Europa estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que dice es que solamente algunos podían acceder a la información sí, antes. Y después de la imprenta también, un poco después. ¿Quiénes recibían la información? Los comerciantes, los banqueros, que recibían información comercial y financiera, ¿no? sí, sí, sí. Uno de los problemas con los que se encontraban en ese momento, dice el autor, es que la distancia condicionó de que se vayan conociendo los diferentes hechos.
a medida que la distancia aumentaba, el dominio de esta información disminuía. Y también uno de los problemas que también hablaba de ese momento, antes de la prensa de masas, es que el dominio del acontecimiento no solamente le afectaba esta distancia, ¿no? Sino de que estaba el poder político controlando esta información. ¿Sí? Sí. Luego habla de que un paso muy importante dentro de los medios de comunicación a lo largo de la historia fue la imprenta. La imprenta la creó un alemán, Gutenberg, en 1456, y él creó la Biblia de Gutenberg. ¿Vieron que en el texto habla sobre la Biblia? Como el primer libro que se imprimió. Yo acá les voy a mostrar. Esta es la imprenta que se hizo en 1456, Gutenberg. ¿La ven? No. El Gutenberg lo que hizo fue una prensa, vieron que se ve acá que genera una presión, una prensa que trabajaba planchas en donde se acomodaban individualmente las palabras, individualmente las letras que iban a formar palabras y después oraciones. Y estos eran moldes, vieron que acá se ven, en esta parte no sé si ven mi cursor. No, nosotros no estamos, no, está solamente la guía en la parte nuestra, en la presentación. Ah, Necesita. bueno. No hemos, no. Gracias, Isa. Ahí se los voy a mostrar, a ver. Tarararán, tarán, tarán. Y yo pensé que se los estaba mostrando. Porque me parece que no se ve. Solo muestra una sola hoja, no muestra lo demás. Claro, solamente está lo que nos habías mostrado de las preguntas que íbamos a tener y no aparece, por lo menos en mi pantalla no aparece otra cosa. Ahí está, a ver si la pueden ver. ¿Esta? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahí está, bien. Esta es la imprenta de tipos móviles que creó Gutenberg en 1456. Imagínense hace cuánto tiempo. Una cantidad de tiempo. Y esto fue lo que revolucionó y que fue a dar inicio a la Biblia, a que se pueda, generó muchos cambios. La imprenta amplió la difusión de la información entre las personas, de las religiones, también aceleró los intercambios comerciales, la circulación de las ideas. Lo que también afectó fue el modo de escribir. Aumentó la alfabetización porque la gente comenzó a tener mayor acceso y empezó a leer más. También lo que generó fue el primer producto cultural de la historia y que se fabricó en serie, que se podían fabricar muchos a la vez. También lo que generó fue como una fuerza impulsora de la cultura. Y también permitieron dejar sentado la historia, a la historia grecorromana, las civilizaciones antiguas, las religiones, el evangelio. Fomentó la creación literaria, la difusión de las nuevas ideas. Fue un cambio muy grande el de la imprenta, muy grande. Entonces lo que él hacía con estas planchuelas, vieron, a ver si acá lo pueden ver, si ven que lo selecciono, que lo muestro. Esta parte eran letras así únicas, con las que iban armando las palabras y las oraciones. Se llama imprenta de tipos móviles. Se expandió por toda Europa esto. En menos de 20 años, un montón de países comenzaron a imprimir muchos libros, y esto es lo que les decía, creció la alfabetización, la gente pudo leer, acceder a conocer nuevas cosas. Y lo que generó
en un momento fue, se incorporó entre el escritor y el lector un elemento tecnológico, que antes era solamente el hablado o el escrito a mano. Entonces, con esa invención de un elemento tecnológico entre el escritor y el lector,